Espérame, que no graba. Ahí está ya. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iracema, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy una indagación acerca de un lugar que conocemos, Mm. que es muy visitado por muchas personas. Es una construcción que tiene mucho simbolismo, ¿no? Se hizo en 1889 para celebrar el 100 aniversario de la Revolución Francesa. Es un símbolo que es la Torre Eiffel, que tiene diferentes eh, simetrías, diferentes acordes. Está ubicado en París, Francia, Campo de Marte, a la orilla del Sena. Su construcción fue de 1887 a 1889. El diseñador fue este señor que lleva su nombre, Gustave Eiffel, y el diseño fue de Maurice Coechin y de Émile Nouguer. Mide 300 metros y con la antena 330 metros. Vamos a ver cómo ves esta Torre Eiffel y qué simbologías te presentan primero con estos tres niveles que representan para la Torre Eiffel y cómo ves a sus creadores. Bueno, hay una primera sensación energética cuando uno empieza a conectar con la torre, porque el cuerpo se empieza a mover, empieza a ver ciertos movimientos corporales y cierta forma rígida. Y cuando tú empiezas ya a apreciarla desde la base y apreciar todo lo que se representa a ella energéticamente, pues hay cuatro bases que yo siento que están ancladas en la tierra y que van creando como una sensación de anclaje, es como anclar una información que va más allá, que traspasa más la tierra, como si llegara, como si esa Torre Eiffel tuviera unas raíces y esas raíces energéticas conectaran no solamente con el espacio físico y energético donde está, sino esas raíces se expanden a lo largo de todo París, estoy viendo, y cómo de alguna manera es una energía envolvente, es una energía que de alguna manera agrupa, va creando como una sensación de limitación al mismo tiempo y verla a ella ya, digamos, desde los niveles y ver cuando tú empiezas a mencionar el 3 una y otra vez cómo se va repitiendo el 3 son como las escalas, como se siente muy piramidal, se sienten formas de pensamiento que van muy conectadas desde la sumisión porque se siente el primer nivel como un reflejo y un dolor, como la parte inferior de mi cuerpo, y en Ujú. la medida que vamos conectando segundo y tercer nivel, se van viendo formas energéticas, energías, creencias que se van entrecruzando precisamente por la misma forma energética que ella tiene, y y es una forma como de poderío, como de tener una energía que tiene una capacidad como de radar, como si esa propia Torre de Eiffel pudiera contener y pudiera controlar los pensamientos, no solamente de las personas que habitan en París, sino también controlar un área, porque esto se va expandiendo, expandiendo, expandiendo cada vez como una gran onda frecuencial. Entonces, los propósitos que yo veo acá son propósitos de control. En estos propósitos de control, fíjate, quiero que observes qué fue lo que inspiró a estos tres hombres y a este señor Eiffel
para construir esta arquitectura, porque hay muchos elementos masónicos. El hierro es un elemento masónico y las formas en las que está construida, la estructura de la misma torre. ¿Qué inspiró a estos hombres o cuál fue la necesidad o el gusto que tuvieron para construir esto? Yo, al sentir la energía de estas 3 personas, lo que yo los veo es una forma, como de asentar un control, es una forma de perpetuar a través de una estructura que aparentemente se siente tan rígida y tan pesada. Ella lo que va ejerciendo energéticamente, como lo que estaba viendo, es un control sobre las mentes, es una forma de sentir cómo la energía que se mueve alrededor de ella, porque por más de que tú veas el hierro, hay una energía, hay un conductor, es una energía conductora y es una energía que va creando una expansión. La expansión permite que todo lo que está relacionado con la masonería se mantenga vigente, que se mantengan estas raíces, que esas raíces de alguna manera en el colectivo de las personas no se olviden, porque parte de ellos son parte de estos grupos, de este grupo masón, y de alguna manera no está hecho ni por una necesidad ni por una retribución económica, es más la entrega y como esa voluntad, como esa conexión tan profunda que tenían ellos con la masonería y el sentir que de alguna manera Francia o París puntualmente tenga esta torre y tenga toda esta simbología y toda esta conexión para que la masonería siga vigente, no solamente en París, sino a lo largo del planeta, porque esto va irradiando energéticamente, va como extendiéndose esta onda energética y va creando una forma alrededor del planeta. Es una forma muy similar a la Torre Eiffel porque es una forma que trae como estas formas geométricas, pero son mandatos, yo siento que son mandatos que vienen de alguna manera canalizados por ellos. Mm. Ellos canalizan esta información, plasman el diseño, la forma de la pirámide, y fíjate que cuando tú empiezas a observarla, ella tiene un manifiesto energético como si fueran formas que se van repitiendo una con la otra. Ujú. El símbolo de la masonería, cuando estamos observándola ya a estos niveles, vemos cómo ella se va repitiendo, se va repitiendo, se va replicando, y en el centro de la Torre Eiffel, tú vas viendo desde esta punta hasta el centro del cuadrado la forma del ADN y cómo la forma del ADN está vigente y está conectada con todos estos símbolos masones. Esto hace parte de una memoria colectiva, hace parte de una forma de un monumento que aparentemente es físico, pero que de alguna manera tiene una importancia sobre el ADN de la Tierra y cómo de alguna manera ella sostiene todo lo que representa la masonería, pero es a través de la manipulación, porque la misma forma hace que las mentes se sientan de la misma manera. Es una forma, si tú la ves, va tomando la forma del cuerpo humano y al tomar la forma del cuerpo humano, de alguna manera es una réplica de control para que ella siga manifestándose, para que ella siga vigente y para que sus raíces de alguna manera sigan conectando a otros niveles dimensionales lo que ella misma representa y lo que también la masonería representa en otros niveles de dimensiones que están también conectados con la Tierra. Fíjate lo que siento aquí y ahorita Mm. que estaba conectando con todo lo que estabas diciendo y lo que observo, es como si representara, en pocas palabras, el viaje del alma a la forma en que encarna en materia. Y es como si ahí, en esta representación, claro, ellos lo quieren representar y tomar su ideología como la que lleve esta forma al mundo, ¿no? Con la masonería. Pero fíjate, quiero que observes esta parte del viaje del alma hacia la encarnación, cómo
la supervivencia del alma está o no a partir del sistema de control que tú decías anteriormente, que representa también esta base o esta parte de la encarnación ya de un alma humana. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Ahorita que hablabas del ADN, cómo Mm. lo sientes? Bueno, cuando tú ves la Torre Eiffel ves una anatomía y cuando ves Ajá. la base, que es un cuadrado, ves la conexión directa con la Tierra. Ujú, Entonces puedes ver la conexión del ser humano, que es como una doble conexión con la Tierra, porque son cuatro bases. Entonces la base representa que hay un anclaje mayor ujú, y en la medida que ella va subiendo, es la conexión con el cielo, digamos, con lo que es ujú, más sutil. Y en el centro, al estar el ADN, es una forma reiterada y continua de estar viviendo el humano experiencias humanas, vuelve y vuelven y bajan. Es como si el mismo fluir de energía estuviera repitiéndose en ciclos y esto representa como los ciclos de encarnación. claro. Entonces, el humano, cuando está reflejado en esta Torre de Eiffel, está reflejada la forma como el humano va encarnando en la tierra y cómo va encarnando en la tierra en la forma como el humano va siendo implantado energéticamente a través de creencias, a través de, digamos, de estas filosofías, de estas formas de pensamiento, donde el humano tiene que vivir una iniciación y Ujú, esta iniciación está conectada con la base y cuando tú sientes y conectas con la base, son iniciaciones donde el humano va sintiendo que tiene que vivir un sacrificio y ese sacrificio va quedando implantado en la parte inferior, como en la parte de la base de los pies, inclusive en la parte inferior del campo energético, y ese sacrificio es el que va sintiendo el humano cómo se va elevando y cómo el sacrificio va tomando forma en la experiencia humana a través de las experiencias y a través también de la obediencia que él siente en la medida que el sacrificio se va materializando, el humano va en una búsqueda de una conexión con algo superior. Y lo que representa esta parte superior es una conexión no solamente con la parte física de la Tierra, con la parte física de los humanos, con la parte del ADN, sino cómo llega al punto tope, la punta de la Torre Eiffel, cómo llega a una punta donde la energía no se expande. Si tú ves, la energía no se expande, la energía sí. vuelve nuevamente a conectar con las cuatro bases conectan con el ADN y se va volviendo una energía que es repetitiva, es reiterativa y esto es lo que representa la Torre Eiffel como una especie de sostén, como una forma de alguna manera el humano se siente enraizado con la tierra y estas formas de raíz, si tú sientes, hay miedo de desprenderse de las raíces de la tierra porque todo lo que representa la conexión, las iniciaciones, los rituales, hacen que el humano se afiance porque él mismo a través de las iniciaciones va dejando tanto memorias incrustadas en su cuerpo como memorias también en la tierra. Pero fíjate algo bien interesante, ahorita que dices eso, bueno, se representa la energía masculina y la energía femenina. Y Ujú. fíjate, ahorita estaba sintiendo, si vamos al fondo, cómo hay líneas de la misma tierra energética que se conectan con registros de la Torre Eiffel cuando cae, en este momento que tú dices cae y nos anclamos a la Tierra, hay registros de líneas energéticas que pasan y esas líneas energéticas hay, fíjate, situaciones, París es como está hecho en un cementerio, lo que se siente, ¿no? Pero Sí. eh, ¿cómo actúan estas situaciones de guerra, de revoluciones, de dolor, de angustia, con esta tierra con la que se está anclando esta torre y estas situaciones energéticas del lugar? Hay mucha muerte, hay mucha sangre, por eso vemos tanto ese ADN. ¿Cómo tú ves que es esta parte de estos registros que están en la misma tierra, que alimentan esta parte esotérica de la misma torre, de todos estos niveles, que son 33 niveles, cómo van alimentando toda esta estructura energética y para qué le sirve a la misma torre? Bueno, y fíjate que son los 33 estados del alma que se ven Ujú, reflejados en la Torre Eiffel y cómo ujú,
cuando se siente esta imagen en el centro de ella, que es el ADN, Ujú, cómo el ADN está conectado, al estar conectado con París, que es un territorio que guarda mucha información, que guarda muchos traumas, ujú, guarda mucha violencia, guarda mucha manipulación de energía, ujú. guarda también muchos conflictos, muchas guerras y también siento como guerras interraciales y también Sí. cómo ella va guardando y va resguardando a través de este ADN y esta memoria, porque lo que hace la estructura es contener la energía, pero también la expande. Por eso es que se va viendo cómo el ADN está conectado con estas formas geométricas que están representadas en la Torre Eiffel. Entonces, cuando tú ves que este ADN penetra dentro de la Tierra y van saliendo estas formas de raíces, pues estas formas de raíces hacen que la Tierra permanezca en un estado de sumisión, de dolor, de guerra, y ella misma hace que ella sea una forma como un contenedor por el material que está ella hecho. Entonces, todo lo que se contiene, todo lo que se manifiesta, todo lo que se sostiene, está todo el tiempo, se está comunicando, como si fueran vasos comunicantes que están conectando con la tierra y con diferentes aspectos y con diferentes dimensiones. Hay mucho dolor, y aquí se sostienen las creencias, pero las creencias que Mm, se sostienen a través de este ADN y a través del ADN del planeta ajá. son creencias que están conectadas con energías de magias, con energías, cómo sostener la magia ritual, cómo contener todas estas formas de atadura, cómo mantener al humano en esta condición energética, porque si tú también estamos viendo esto, vemos la Torre Eiffel, pero se ve un gran portal y se ven muchas almas que están encadenadas y que de alguna manera no hay una libertad en que ellas puedan tomar decisión, porque sus ADNs también están conectados con este ADN que está representando y que mismo Torre Eiffel sostiene energéticamente. A ver, fíjate, aquí me llama la atención en esta parte cómo se conecta o cómo experimenta la energía del visitante, porque al final de cuentas tú vas por adentro de la torre, ¿no? Tú vas caminando, cómo se conecta toda esta energía con la parte del visitante, de que llega, de las personas que pueden sentir algo o, o sentir, no sé, pueden sentir bloqueos, pueden sentir, cómo lo percibes tú? Fíjate que hay dos aspectos. Hay uno que son las personas que viven y las personas que viven ya tienen una memoria y tienen una conexión mucho más profunda con el territorio, mucho más arraigada. Y estas memorias no solamente las sienten, digamos, viendo primero las personas que viven y que van sintiendo cómo las memorias se manifiestan a través del ADN y el ADN está comunicado totalmente con el ADN que representa la Torre Eiffel. Hay una relación como afectiva con el territorio, hay una Mm, relación afectiva con el dolor y es un amor mal entendido porque es la ciudad de la luz y la ciudad del amor. Entonces es una forma arraigada en que las personas sienten que pueden llegar a encontrar, es como si fuera una ciudad donde las personas entran y conectan, pero en el momento que las personas conectan con el territorio, se despiertan estas memorias que están guardadas en los turistas y estos turistas empiezan a conectar inmediatamente con el ADN de la torre y cuando estas memorias empiezan a despertar, las personas inconscientemente empiezan a revivir pasajes de su vida, momentos que están muy relacionados. Fíjate que hay dolor, porque en París también hay esclavitud, con hay trauma. diferencias sociales, hay traumas, hay muchas situaciones de magias, de como de, como de torturas, de sangre. Entonces, cuando tú empiezas a observar eso y las personas van recobrando esa memoria, van conectando y van conectando con ese ADN y de alguna manera el conectar con ese ADN energéticamente el cuerpo también se activa. Cuando el cuerpo se activa, también puede conectar con personas que están alrededor. Entonces se vuelve como una especie de efecto donde una persona conecta y va apareciendo como un árbol de Navidad. Plum, es como si las luces se encienden y al encenderse esas luces
Entonces, hay como hay una conexión mayor, hay una fuerza mayor que permite que este ADN que tiene esta forma no pierda vitalidad y siempre se mantenga vivo y siempre se mantenga en movimiento y siempre se mantenga vigente. Fíjate que siento algo y tú me dirás, pero por ejemplo, siento que las personas que entran van conectando o van desbloqueando candados, así lo siento, así lo percibo, como de la supervivencia del linaje a través del abuso, a través del robo y también un trauma ancestral que guardan las personas. Es como si conectan estos dolores que tú lo mencionabas, pero con estos traumas muy específicos del robo, del abuso, tanto espiritual como físico. Aquí hablamos de robos de dinero, de robos de alma, de robos, este tipo de robos, y no tanto que se vayan en la parte física, sino que se va mucho más profundo. Siento yo a conectar con estas memorias de que un linaje tiene que sobrevivir, aunque le hayan robado, por ejemplo, su magia, aunque le hayan robado su dinero, y quedan traumas que los visitantes siento que van despertando, conectando con este ADM. Dime tú cómo lo percibes o si lo percibes así o no. Mira, cuando me hablas de los candados, inmediatamente vamos viendo los candados que nosotros mismos y en general la humanidad y puntualmente esta Torre de Eiffel nos está manifestando a través de toda esta línea, de toda esta genética, de todo lo que representa la experiencia de vida y cómo muchas veces los candados han sido puestos o han sido autoimpuestos por diferentes experiencias. En un candado que veo bastante expuesto es aquí en la parte del ombligo y lo que Mm, va representando el nacimiento, ujú, porque esto representa la humanidad. Estos candados que se ven aquí en la parte del ombligo van representando como la no libertad que pueda sentir un alma al encarnar y ella misma pueda elegir de acuerdo a su energía y pueda tener ella un libre albedrío. Estos candados van en contra totalmente de esa libre elección ujú. y cómo estas almas se sienten encadenadas y cómo el sentirse encadenadas, las almas se van sintiendo en sumisión porque las almas van perdiendo la libertad y cuando un alma pierde la libertad está en busca de ella. Pero como veo, las personas que de alguna manera están conectadas con diferentes formas de ideología que puedan estar conectadas con la masonería como raíz, pero de ellas Sí, se van desprendiendo como otras formas de pensamiento. Estas formas de pensamiento atrapan a las personas por la columna vertebral y hacen que ellas en un momento sientan que avancen, pero vuelven y retroceden. Es como si la vida te lleva a sensaciones de libertad, pero ¡pum!, vives una experiencia que vuelve y te tumba y vuelves otra vez a creer en lo que en algún momento te dio una aparente estabilidad. Entonces, esto va generando como ciertos miedos de avanzar, porque si avanzas, y fíjate que el miedo en avanzar puede traer creencias, ay, si avanzo, de pronto la vida me va a poner un obstáculo, entonces este obstáculo me va a llevar otra vez a una sensación de dolor. Entonces se van afianzando ciertas creencias donde el humano pierde la libertad, siente que debe perderla, porque de alguna manera la misma energía como la hechicería hace que, pero fíjate que esta hechicería no es una hechicería, claro, que está conectado con las formas de pensamiento, pero el humano es el que le da fuerza a esos pensamientos. Y entonces se vuelve un humano que está lleno como de aseguranzas, como tiene que tener cierto ajá. tipo de simbologías para sentir que las simbologías lo protegen. Entonces se van volviendo unas cadenas de energía donde el humano va perdiendo su verdadera esencia, su verdadera conciencia y va siendo interferido por estas mismas formas de pensamiento que se van introduciendo en el ADN y por eso es que vemos que este ADN sigue siendo alimentado. Fíjate, a lo que se siente también es como si la Torre Eiffel funcionara en estas aperturas que se hacen inconscientes, como si fuera una comunicación entre dimensiones, entre nosotros mismos y dimensiones externas. ¿Por qué? Porque se siente, no lo sé si lo sientas tú así, me dirás, como un lugar de programación colectiva, donde todos los símbolos, todas las cosas influencian la forma en que uno
va subiendo, va avanzando en este caminar por este lugar, por esta torre. ¿Tú cómo lo sientes? Yo siento cuando hablas tú de las dimensiones, veo también una forma en que esta estructura lo que hace es atrapar las dimensiones y conectar las dimensiones con las formas que tiene este ADN, porque las Ujú. formas que tiene el ADN, pues ella misma ha guardado muchas experiencias, ha guardado mucha historia. Lo que hacen las dimensiones es seguir conectadas con esas historias, o sea que las historias tienden a repetirse nuevamente, los ciclos nuevamente tienden otra vez a repetirse. Entonces, esto hace que de alguna manera la experiencia en la Tierra termine siendo, en ciertos momentos, la siento aspectos que son fríos. Esta frialdad se siente en la forma que tú puedes recorrer la vida a través de la tristeza y si tú vas accediendo a tus propias dimensiones, estás viviendo experiencias similares. Por eso vemos que muchas veces las experiencias se van repitiendo en las líneas del tiempo y hay un hilo conductor que las va, que de alguna manera las va nutriendo a ellas y es precisamente por esto. Entonces, toda esta forma que se ve tan inofensiva y tan majestuosa al mismo tiempo, lo que trae es una réplica de lo que se va viviendo en la parte física de la Tierra y ella Claro. misma se va reflejando en estos 33 aspectos de la experiencia humana que tienden nuevamente a ser repetitivos en ciclos y que el humano se siente que llega como al tope del 33, pero ese Sí. 33 va reflejándose como el apego otra vez a la vida Ujú. por la misma forma Y en que el 3 regresa. se va volviendo entre y vuelve otra vez y se va volviendo un infinito y ella misma va volviendo como en una sensación de como de querer el humano como regenerarse en él mismo, Ujú. pero eso al mismo tiempo lo va limitando porque al sentirse él limitado, pues las experiencias limitadas van guardándose en el inconsciente y cuando el inconsciente no quiere liberarlas, pues el humano él tiene perfectamente los mecanismos para guardarlas, para crear como unas barreras energéticas y en esas barreras energéticas tú mismo puedes sentir como una experiencia humana como muy ilusoria. Eso es lo que también veo que actúa en la Pe- Torre Eiffel, Claro, pero lo que realmente es el contenido profundo va creando como unas barreras de olvido, como unos velos del olvido, y hace que el humano vaya viviendo diferentes experiencias donde él siente que va evolucionando y vuelve y cae, y esas caídas pueden ser muy fuertes. pero fíjate aquí una cosa muy interesante. Esos velos del olvido están manifestados ahí porque fíjate que Ujú. se percibe al conectar con este ADN que está ahí y estos recuerdos y estas formas en que los visitantes van conectando y cómo todo, la atención, la energía que se le presenta a esta torre, a esta gran obra de ingeniería, fíjate que van abriendo ciertos portales, que van conectando con ciertas presencias, ciertas estructuras que se ve, que se siente, que pasan ahí, que están ahí, que se manifiestan ahí. ¿Tú cómo lo percibes con personas sensibles que en algún momento pueden decir, ay, no estoy loca, o sea, sentí algo, pero no era, porque esta forma, fíjate, empiezan a generar situaciones o recuerdos de las personas cuando van en este caminar, en este subir, en este andar, ciertas formas de manifestaciones, ya sea de recuerdos, de formas, de estructuras que han pasado o han creído que han pasado en esta contaminación también de esta forma del paso o de la contaminación de energía que encierra el lugar, porque también la Torre Eiffel la vemos por afuera que es abierta, pero energéticamente cuando estás dentro cierra también la energía. ¿Cómo la ves? Cuando tú ves en personas sensibles, lo que empiezas a observar es una sensación de mucho dolor y Ujú. hay una mezcla de muchas emociones. Veo y siento la rabia como parte de una
de las expresiones que la Torre Eiffel empieza a manifestar, como ella activa este tipo de emociones y lo que va creándose y lo que va creándose en las personas altamente sensibles es una sensación de tener en las piernas congeladas, como si las piernas fueran inmóviles y al no poder mover las piernas, el cuerpo empieza a percibir esa sensación de inmovilidad y empieza a haber como una especie de desorden, el funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se siente congelado o siente que no puede avanzar, empieza a entrar el miedo, empieza a entrar el pánico, empiezan a proyectarse ciertas imágenes Ujú. que la persona desde su inconsciente empieza a sentir, puede revelarse en diferentes formas y esas formas que empiezan a revelarse, esos momentos de ilusión donde se empiezan a reflejar estas experiencias que en un momento pueden ser vividas por la persona, en otro momento no pueden ser vividas y ahí es donde se pueden identificar las dos formas cuando tú vives una experiencia, pero cuando estás viviendo una experiencia que ha sido implantada. Y Implantada, eso es ajá, parte de la emanación que hace esta Torre Eiffel, claro, donde tú vas sintiendo que ella va conectando con estas memorias colectivas y en estas memorias colectivas tú vas de alguna manera absorbiendo la emoción para seguir dándole vida a esta estructura y tú le das vida a una experiencia que de alguna manera, vivida o no vivida, empieza a ser reconocida por ti como si fuera una realidad, es un hecho real. Entonces puedes ir proyectando diferentes tipos de experiencias donde te sientes estancado, pero la sensación de volar y de vivir otras experiencias te dan una sensación aparentemente de libertad, pero no dejas de estar conectado con esa sensación de estar em, como congelado, como estar paralizado, el hecho de no avanzar. Son como trampas que de alguna manera la energía o estas memorias se manifiestan para que tú empieces a sentir muchas sensaciones. Y mira que hay un reflejo de un cansancio en los brazos. Entonces, cuando los brazos se cansan, hay como una sensación también de derrota. O sea que se pueden sentir muchas cosas simultáneamente y puedes darle como muchos significados. Puedes decir, ujú, no, estoy cansado, puede ser, no sé, pueden ser muchas cosas, pero el entrar tú y hacer un reconocimiento energético de lo que esta estructura representa es algo que es muy profundo y que de alguna manera el dolor sí que está presente o ha estado presente todo el tiempo en la sesión. claro, pero fíjate algo muy interesante. Es una estructura que aparentemente con este ADN y con toda esta alimentación energética que dan los visitantes y la gente alrededor del mundo hablando de la torre, eh, em, toda esta energía que ella recibe. Ahora quiero que vayamos a la propia estructura de la torre. ¿Por qué? Porque entonces es una estructura viva que tiene una frecuencia propia y que Ujú. cuando entran personas o llegan energías, ella transforma todo eso para su propio beneficio. Entonces, quiere decir que es un dispositivo. Ya vimos que entonces esta Torre Eiffel es un dispositivo. En este dispositivo, ¿qué pasa con la frecuencia? Por ejemplo, alguien que siente frecuencia de alguna forma, ella transforma esta frecuencia o ¿cómo la absorbe o la emana o qué es lo que va haciendo con las frecuencias que ella misma ya transforma. Ya vimos que se alimenta. Esta torre es un dispositivo que hacemos con esa energía. ¿Qué hace el dispositivo con esa energía cuando la recolecta? Si tú le empiezas a trasladar, así como la ves como un dispositivo, porque es lo que se siente, Sí. la ves como una forma de una plantilla. Ujú, Si tú empiezas a observarla y la introduces dentro de la anatomía humana, ujú, empiezas a ver los movimientos y las formas estructurales de la anatomía cuando está conectada con estas formas, con un ADN que está conectado con unas formas de creencias, cuando estás conectada con una estructura que vemos fija hacia la Tierra, ujú, como los movimientos energéticos, cuando estás cerca a ella, la primera percepción es ver una serie de cambios en el funcionamiento interno del cuerpo. El primer cambio que yo veo es una forma como si el cuerpo internamente se estresara
y cuando el cuerpo se estresa se vuelve más rígido. Y la primero que veo es el sistema reproductor, cómo el Ujú, sistema reproductor empieza a desordenarse, él empieza como a crear como una forma como distorsionada y entonces, fíjate, y se siente cómo se va afectando también la garganta y cómo se va endureciendo, o sea, cómo se potencializa lo que tienes. Y una vez potencializadas estas memorias, lo que hace la estructura es hacer un sellamiento. Se ujú. cierran, entonces las memorias no se pueden liberar. Lo que hace es que la persona misma se va sintiendo atrapada en sus propias experiencias, en sus propias situaciones de vida, en su propia rigidez, en sus propias necesidades y en sus formas. Y fíjate que aquí en las formas de las creencias que están muy conectadas con todo lo que es la superstición, con todo lo que representa esa necesidad de querer salir, pero al mismo te sientes atrapado y esa sensación de atrapamiento no te permite que sientas que en ti hay una salida. Entonces ella misma se va volviendo como una especie de laberinto donde tu cuerpo empieza a sentir los dolores y esos dolores, pues como quieren ser manifestados y no pueden, el mismo cuerpo se va sintiendo como en un estado de sellamiento. Por eso es que se siente tanto dolor. Fíjate una cosa, ahora quiero que veamos la estructura. ¿Dónde fue puesta, dónde fue plantada ella en este terreno y cómo influye a la ciudad de París? Porque entonces, ¿qué representa este punto? Porque ya vimos que es un punto de Mm. conexión, pero también quiero que veamos al extremo, al exterior, el extremo superior, esta parte ya vimos, esta parte de la Tierra, esta antena, esta punta que llega a los 330 metros, o sea, ¿hacia dónde va toda esa energía o qué representa esa punta, qué simbolismo tiene en esta parte de la conexión de esta parte del cielo y de esta parte de la tierra? Bueno, cuando tú ves la estructura física sobre París, la ves estar conectada con el ombligo. Por eso es Ujú, que siempre se ha sentido como una sensación pesada dentro del ombligo. Y al estar conectada con este centro o este núcleo de la vida, pues ella de alguna manera lo que va creando o lo que va manifestando es es una sensación de dualidad, pero esta dualidad va siendo como adversa a ella misma porque no se siente simétrica, aunque uno ve la estructura de esta torre tan simétrica, aparentemente, pues ya viéndola energéticamente, cuando tú la ves proyectada, ya no ujú, se siente de esa manera. Y cuando tú la ves a ella, cuando ves el punto, digamos la parte superior, la sensación es como si, lo primero que siento es como si estuviera ella misma conectada con la pineal. Y al estar conectada con la pineal, ella va creando una distorsión de la realidad, va creando una ujú, serie de capas energéticas que van conteniendo, que van conteniendo. Pero si observamos detenidamente, las capas son creadas por la propia experiencia humana. Entonces, la misma experiencia humana, a través de todo lo que la contiene ella misma, pues ella misma se va conteniendo, ella misma va sellándose energéticamente y va creando como ciertas sensaciones donde la magia prevalece, pero la magia va perdiéndose, la magia como tal, como algo universal, y la magia se invierte, porque eso es otro de los efectos que hace la Torre Eiffel, es invertir la magia y entonces aquí es donde vemos donde ella puede cambiar de posición en cierto momento y puede crear unos efectos totalmente distorsionados sobre la Tierra. Y en esos momentos es donde tú ves la magia en su máxima expresión, porque cambia inmediatamente las sensaciones energéticas, empieza a sentirse cuando tú sientes la sensación en un espacio donde se está ejecutando una magia ritual y empiezas a ver cómo las simbologías empiezan a cambiar porque son interferidas por la intención. Entonces se ven una siembra
en el territorio como de muchas estrellas de muchas puntas, y esas estrellas de muchas puntas hacen que se siga sosteniendo esta magia ritual donde se va interfiriendo en el movimiento energético de la Tierra y al estar implantada en esta doble forma, quiere decir que aquí está manejándose la dualidad, está manejándose como esta forma de control que tienen ciertos, digamos, ciertas logias, ciertos grupos, y estos grupos de alguna manera saben cómo manejar la energía, saben cómo controlarla, y es la forma invertida en que se siente energéticamente, haz O de cuenta, sea, es como si todo cambiara. No sé, en esa claro, percepción que tú estás sintiendo también en este momento. pero fíjate que no es magia, deja de ser magia para convertirse en Ujú. brujería. ¿Por qué? Exacto, O sea, pueden activar la magia por cómo está construida, pero al transformarlo lo convierte en brujería y lo que yo siento es como si fuera un amplificador de presencias, de frecuencias, tanto que las presencias, por ejemplo, de portales en conexión espiritual que se dan con estas situaciones, pueden manipular a gran escala los sentires energéticos de una gran masa, pudiera decir, de gran parte del planeta. Es como si manipularan la forma de sentir de gran parte de la sociedad con esto que estás explicando tú, de convertir esa magia en brujería y abrir, tener la facilidad para abrir todos estos portales, todas estas frecuencias y manipular la forma energética de sentir por medio de siento que puede ser como un control mental, no lo puedo, total, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo esta forma de controlar, quién controla a la torre, quién sabe la magia, la brujería que se convierte en ese momento, quién controla y manipula la energía de la misma torre de todo lo que recoge? Pues es un colectivo de mentes que tienen la información y que ellos mismos han experimentado, porque si tú Cierto, observas, cuando la Torre Eiffel es voltea. invertida y la Ujú. punta está hacia adentro, observa cuando el humano también está invertido y cuando las cabezas empiezan a sentirse que están dentro de la tierra y cuando la postura del cuerpo se abre. Fíjate que se va abriendo como la Torre de Eiffel y las piernas quedan expuestas en esta forma. La genitalidad del humano queda expuesta, la conexión con la creatividad, la conexión con la vida y cómo la mente cuando está dentro de la tierra, está totalmente invertida, está totalmente confusa y está lo que tú dices. Ahí es donde está también el control mental, Ujú. porque las mentes van conectándose con toda esta forma que está enterrada con todas estas simbologías y de alguna manera ahí es donde se van creando como unas formas de conexión, como unos pequeños conductos energéticos donde el humano se siente conectado a través de esta pineal, las mentes se van conectando unas a otras, se va volviendo una gran red de conexión donde aquí hay una interferencia porque cuando los pies no se sienten sobre la tierra, aquí el humano se siente indefenso y se siente vulnerado, se siente vulnerable y sobre todo con esta postura en la que él se encuentra abierta, su conexión con la tierra deja de ser una conexión y empieza a haber una conexión totalmente confusa, totalmente como si estuviera, al estar invertida, esa sensación de estar invertida da una sensación de estar perdido, de estar sin piso. Y Claro. ahí, ¿qué pasa? Cuando la persona no siente piso, aquí es donde las personas o la humanidad busca un techo, algo que lo mantenga en un estado de como de estabilidad. Pero fíjate, esto que estás diciendo me llama mucho la atención porque al verla, así como me lo describes, volteada, pues es como este compás que usan los masones, ¿no? Ese compás que usan los masones, pero también se relaciona o se puede relacionar con este reloj solar que también utilizan en algunas formas para regular las vibraciones. Fíjate cómo en esta apertura hay esta parte como de esta sensación de regular la forma en que la conciencia se va manteniendo. Esta parte de voltear la torre y ponerla así es una interpretación
que nos lleva a algo mucho más profundo de entre el cielo y la tierra, que quieren representar con la encarnación del alma. Fíjate qué fuerte y qué estructura de alguna forma viva y manipuladora, ¿no? Totalmente, porque cuando tú estás observando ese símbolo que se va creando en Ujú. esta forma invertida de la Torre Eiffel, lo primero que siento yo es la conexión aquí del humano con la garganta, Sí. que vemos que es otro centro de creación. Un centro de creación que está expuesto y está manipulable, manipulado. Y por otro lado, hay una sensación de ahorcamiento, como si esta forma entrara y se introduciera aquí y el humano se sintiera primero ahogado y se sintiera en incapacidad de expresarse a él mismo. Y cuando el humano no se siente que se está expresando a él mismo en su propia esencia, en su propia energía, aquí es donde el humano se siente devaluado. No se Ujú. siente valorado, no se siente valorado por él mismo. Y aquí es donde empezamos a ver las formas donde la encarnación se siente tan interferida y se siente tan cíclica y se sienten estas formas cíclicas van formando estos bucles de energía y estos bucles de energía lo que van creando es una forma de separación en el humano y esta forma de separación hace que las creencias que hay están conectadas con la Torre Eiffel y como vemos en este territorio, ahí se empiezan a ver reflejados cierto tipo de imágenes que están conectadas con Satán, con todas estas Ujú. imágenes que representan tanto miedo y que van creando cierta sumisión y tantos silencios y tantas reverencias que inconscientemente los humanos van sintiendo, porque el miedo lleva a un respeto y una reverencia y a una conexión que pueden verse disfrazadas en ciertos momentos dependiendo la situación emocional, pero también la creencia que tiene la persona por territorio. Entonces aquí vemos que esto es una gran red de manipulación donde se siguen sosteniendo estas imágenes, imágenes que también están contenidas en las imágenes religiosas y todo lo que va llevando también a un desequilibrio, porque cuando la voz no es expresada, la voz necesita ser, necesita transmitirse, y si la voz está hacia adentro, la misma voz empieza a opacarse, la voz se silencia. Interesante. Vamos a regresar, Margarita. Vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente, porque independientemente que sea la Torre Eiffel, también hay energía pesadita, hay Sí. energía. Vamos a regresar, vamos a desconectar de todo y de todo. Vamos a regresar a este momento y regresamos aquí y ahora. Sientes tu energía, tu fuerza, te sientes grande, fuerte y poderosa. Respiras profundo y abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te sientes? Todo un viaje de ¿Qué? sensaciones y de Sí, en el cuerpo, y muchas muy, cosas se sintieron. y muy fuerte, ¿no? Esta parte de como de Sí, sellamiento. La Torre Eiffel es como un sellamiento para muchas cosas, como una cárcel. ¡Qué sí, fuerte! como una plantilla con sus formas y sus manifestaciones, sus estructuras y sus materiales, Sí, que está traen toda fuerte. una forma energética, porque lo que tú decías está hecha de ese material y ese material es un conductor, o sea, uno no se imagina, pero qué cantidad de información la que hay detrás de algo que se siente tan majestuoso, pero que tiene una forma de manifestar un prototipo, que es lo que vimos en la sesión. Fuerte, muy fuerte, pero creo que es muy Sí, reveladora, ¿no? Porque la vimos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. y creo que, bueno, ya haremos París en su momento, Sí, que abarcaremos sí, mucho más, pero sobre ujú, todo ahorita esta parte de la torre se me hizo súper interesante. sí, Gracias, Margarita. a Recordarles a ti. todos, por favor, que entren a nuestra página web, em,
que conecten nuestras redes sociales y que al final de cuentas nos sigan, nos envíen sugerencias para indagaciones y todo a nuestros correos info@iracemahipnosis.com y también que nos escriban al WhatsApp para sesiones, para cursos, para workshop. Estamos aquí, estamos abiertos, estamos haciendo mucho trabajo y ya más adelante quizá unas pequeñas sorpresas que estamos emocionados y que en su momento se verán. Gracias, gracias Margarita A ti, a y todos. vamos a finalizar la grabación. Gracias, bye. Chao.